6 años después de huir con su novio, mi hermana menor regresó y mi mamá olvidó todo lo que hice por ella. Ahora la están arrestando por lo que hizo. Yo, mujer de 27 años, he estado viviendo con mi mamá los últimos 6 años desde que mi hermana menor, Kate, de 26 años, se escapó con su novio, Matt, de 28 años. Ha sido un tiempo desafiante, y ahora las cosas han dado un giro inesperado. Permíteme contarte toda la historia. Pero antes de comenzar la historia, haga clic para suscribirse al canal para ver los videos más recientes y otros videos especiales en nuestro canal. Kate y Matt empezaron a salir cuando estaban en la preparatoria. Kate tenía 16 años y Matt 18. Desde el momento en que empezaron a salir, eran inseparables. Kate pasaba todo su tiempo libre con Matt, a menudo faltando a las cenas familiares o eventos para estar con él. Al principio, mi mamá y yo intentamos ser comprensivas. Recordábamos cómo era ser jóvenes y estar enamoradas. Pero, con el tiempo, comenzamos a tener serias preocupaciones sobre Matt y su influencia sobre Kate. Matt no era un buen estudiante. Apenas pasaba sus clases y parecía más interesado en salir de fiesta que en planear su futuro. Empezó a beber en exceso mientras aún estaba en la escuela. Y para cuando se graduó, también fumaba regularmente. Kate llegaba a casa oliendo a alcohol y cigarro, y sus calificaciones comenzaron a bajar. Mi mamá y yo tratamos de hablar con Kate sobre nuestras preocupaciones. Le señalamos cómo el comportamiento de Matt estaba afectando su rendimiento escolar y sus relaciones con el resto de la familia, pero Kate no escuchaba. Insistía en que no conocíamos a Matt como ella, que estaba incomprendido y que ella lo estaba ayudando a ser una mejor persona. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando Kate tenía 18 años y Matt 20. Era el cumpleaños número 70 de mi abuela y estábamos organizando una gran celebración familiar. Kate nos rogó que dejáramos que Matt viniera, prometiendo que se comportaría bien. Contra nuestro mejor juicio, accedimos. La fiesta empezó bastante bien. Matt llegó a tiempo y fue amable con todos. Pero a medida que avanzaba la noche, se notaba que había estado bebiendo antes de llegar. Se puso más ruidoso y molesto, haciendo chistes inapropiados y tratando de convencer a Kate de que se fuera con él. Cuando mi tío le sugirió amablemente que quizás sería mejor que se retirara, Matt explotó. Comenzó a gritarle a mi tío, llamándolo nombres y acusándolo de intentar controlar a Kate. Volcó la mesa del pastel en su enojo, arruinando el hermoso pastel que mi tía había pasado horas haciendo. Kate intentó calmarlo, pero él la empujó. Finalmente, mis primos tuvieron que sacarlo físicamente de la casa. Al día siguiente, mi mamá y yo sentamos a Kate para una conversación seria. Le dijimos que no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras ella arruinaba su vida por alguien que claramente no la respetaba a ella ni a su familia. Le explicamos que el comportamiento de Matt no era normal ni aceptable y que estábamos preocupadas por el rumbo de su relación. Kate se puso a la defensiva. Nos acusó de no darle nunca una oportunidad a Matt, de juzgarlo injustamente. Insistió en que él estaba pasando por un mal momento y que ella podía ayudarlo si solo fuéramos más comprensivas. Fue entonces cuando mi mamá perdió la paciencia. Le dijo a Kate que tenía que elegir entre su familia o Matt. Mirando hacia atrás, me pregunto si fuimos demasiado duras. Pero en ese momento, realmente creíamos que estábamos haciendo lo mejor para Kate. Nunca esperamos que ella realmente eligiera a Matt sobre nosotras esa misma noche. Mientras mi mamá y yo dormíamos, Kate empacó una maleta y se fue. Dejó una nota diciendo que se iría a vivir con Matt y que no deberíamos tratar de contactarla. Estábamos devastadas. Los siguientes años fueron realmente duros. Mi mamá estaba con el corazón roto. Se culpaba a sí misma por la partida de Kate, preguntándose si había sido demasiado dura o si había pasado por alto señales de que Kate estaba tan infeliz. Hice todo lo posible para apoyarla tanto emocional como financieramente. Yo acababa de terminar la universidad cuando Kate se fue, y había planeado mudarme y empezar mi propia vida. En cambio, decidí quedarme en casa y ayudar a mi mamá. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería local para ayudar con las cuentas. No era lo que había imaginado para mi vida, pero no soportaba la idea de dejar a mi mamá sola. Con el paso de los años, intentamos seguir adelante con nuestras vidas, pero la ausencia de Kate siempre se sentía. Cada fiesta, cada reunión familiar, siempre había un asiento vacío en la mesa. Mi mamá a menudo hablaba de cuánto extrañaba a Kate,
preguntándose dónde estaría y si estaría bien. Decía cosas como, ojalá nunca le hubiera dado ese ultimátum. Tal vez si hubiera sido más comprensiva, todavía estaría aquí. Yo tenía mis propios sentimientos complicados sobre la situación. Parte de mí estaba enojada con Kate por haberse ido, por haber elegido a Matt en lugar de a su familia. Pero otra parte de mí extrañaba a mi hermana pequeña y me preocupaba por ella. Siempre habíamos sido cercanas mientras crecíamos, y sentía que había un vacío en mi vida donde solía estar ella. Intentamos encontrar a Kate un par de veces a lo largo de los años. Nos contactamos con sus viejas amistades, revisamos las redes sociales, e incluso contratamos a un investigador privado en un momento. Pero Kate no quería ser encontrada. Las pocas pistas que recibimos sugerían que ella y Matt se estaban mudando constantemente, sin quedarse mucho tiempo en un solo lugar. Así que la vida continuó. Fui ascendida a gerente en la librería. Salí con algunas personas, pero nada serio. La mayor parte de mi energía se centraba en mi trabajo y en cuidar de mi mamá. No siempre era fácil, pero habíamos encontrado una especie de estabilidad. Y luego llegó ayer. Llegué a casa del trabajo esperando otra tarde tranquila con mi mamá. En su lugar, entré en la sala de estar y encontré a Kate sentada en nuestro sofá, con un niño pequeño de unos 3 años dormido en su regazo. Por un momento, pensé que estaba alucinando. Kate se veía tan diferente de la adolescente que nos había dejado. Estaba más delgada, con ojeras y una fatiga en su rostro que la hacía parecer mayor de sus 26 años. El niño tenía el cabello oscuro de Matt. Mi mamá estaba sentada junto a ellos, con el brazo alrededor de los hombros de Kate. Me miró cuando entré, sus ojos llenos de una mezcla de alegría y aprensión. Cariño, dijo en voz baja, Kate ha vuelto a casa. Me quedé allí paralizada, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Kate me dio una pequeña sonrisa, tímida e incierta. Hola, hermana, dijo suavemente. Fue mi mamá quien finalmente rompió el silencio y explicó la situación. Matt había dejado a Kate y a su hijo, cuyo nombre es Ethan, hace unos 6 meses. Kate había tenido dificultades para salir adelante sola, trabajando en 2 empleos mientras intentaba cuidar a Ethan. Finalmente, se tragó su orgullo y volvió para pedir ayuda. Mi mamá ya había decidido que Kate y Ethan se quedarían con nosotros. Dijo que ni siquiera era una pregunta. Eran familia, y la familia se cuida entre sí. Escuché todo esto en una especie de trance, parte de mí estaba contenta de ver que Kate estaba a salvo, aliviada de que se hubiera alejado de Matt. Pero otra parte de mí estaba furiosa porque Kate pensaba que podía simplemente regresar a nuestras vidas después de 6 años de silencio. Furiosa de que mi mamá hubiera tomado esta gran decisión sin siquiera consultarme. Cuando mi mamá terminó de explicar, exploté. Le exigí saber por qué no me habían incluido en esta decisión. Señalé que yo había sido quien había mantenido nuestro hogar durante los últimos 6 años, que había puesto mi propia vida en pausa para cuidar de mamá. Y ahora se esperaba que aceptara a 2 personas más en nuestra casa sin tener voz en la decisión. Kate comenzó a llorar, disculpándose una y otra vez. Dijo que sabía que no tenía derecho a pedir nuestra ayuda, pero que no sabía qué más hacer. Mi mamá intentó calmarme, diciendo que Kate y Ethan nos necesitaban, que no podíamos darles la espalda. Salí furioso de la casa, necesitando aire y tiempo para pensar. Caminé por el vecindario durante horas, tratando de ordenar mis sentimientos. Por un lado, entiendo que Kate está en una situación desesperada. Es una madre soltera con un niño pequeño y necesita ayuda. Y Ethan es inocente en todo esto. No debería tener que sufrir por los errores de sus padres. Pero, por otro lado, no puedo evitar sentirme enojado. Kate tomó su decisión hace 6 años. Eligió a Matt sobre nosotros, se fue sin decir nada. Y ahora espera ser recibida con los brazos abiertos. ¿Y qué pasa con los últimos 6 años de mi vida? He trabajado duro para mantener a mi mamá y mantener nuestro hogar. Ahora se espera que también mantenga a Kate y a Ethan. También hay preocupaciones prácticas. Nuestra casa no es muy grande. ¿Dónde van a dormir Kate y Ethan? ¿Y qué hay de la presión financiera? Mi trabajo en la librería paga decentemente, pero no lo suficiente para mantener a 4 personas. ¿Podrá Kate encontrar trabajo? ¿Quién cuidará a Ethan mientras trabaja? Cuando finalmente regresé a casa, Kate y Ethan estaban dormidos en mi antigua habitación.
Mi mamá me estaba esperando. Intentó hablar conmigo sobre la situación, pero yo estaba demasiado agotado y emocionalmente drenado como para discutirlo más. Esta mañana, la realidad de la situación realmente me golpeó. Kate estaba en la cocina cuando bajé para desayunar, haciendo panqueques como solía hacerlo cuando éramos niños. Ethan estaba coloreando en la mesa, hablando sin parar sobre su caricatura favorita. Mi mamá sonreía más de lo que la había visto sonreír en años, por un momento. Y fue como si los últimos 6 años nunca hubieran pasado. Éramos una familia de nuevo, completa y feliz. Pero luego recordé todo lo que había sucedido, todo el dolor y la soledad de estos últimos 6 años, y ese cálido sentimiento se evaporó. Me fui al trabajo sin decir mucho. Durante todo el día he estado distraído, incapaz de concentrarme en mis tareas. Mis compañeros de trabajo lo notaron y me preguntaron si todo estaba bien, pero ¿cómo podría siquiera comenzar a explicar? Ahora estoy aquí sentado tratando de averiguar qué hacer. Sé que mi mamá quiere que Kate y Ethan se queden. Ella ve esto como una segunda oportunidad, una oportunidad para reconstruir nuestra familia. Y puedo ver lo feliz que le hace tener a Kate de vuelta, siendo abuela para Ethan. Pero estoy luchando por dejar ir mi enojo y resentimiento. Siento que Kate está siendo recompensada por sus malas decisiones mientras yo soy quien está siendo dado por sentado. Yo he sido el responsable, el que se quedó y se encargó de todo, y ahora se espera que simplemente me adapte a esta nueva situación sin quejarme. Al mismo tiempo, me siento culpable por estos pensamientos. ¿No se supone que la familia trata sobre el perdón y las segundas oportunidades? ¿Estoy siendo egoísta por no querer ayudar a mi hermana y sobrino cuando claramente lo necesitan? No sé cuál es la decisión correcta. Parte de mí quiere poner un límite, decir que Kate y Ethan no pueden quedarse, pero sé que eso le rompería el corazón a mi mamá y posiblemente dejaría a Kate y Ethan sin lugar a dónde ir. Otra parte de mí piensa que debería aceptar la situación e intentar sacar lo mejor de ella. Tal vez esta podría ser una oportunidad para reconstruir mi relación con Kate, para conocer a mi sobrino. Pero tengo miedo de volver a ser herido, de abrir mi corazón solo para que Kate nos deje una vez más. Así que, Reddit, acudo a ustedes en busca de juicio y consejo. ¿Estoy siendo egoísta e implacable? ¿O mis sentimientos están justificados? ¿Y qué debería hacer ahora? ¿Cómo navego esta complicada situación familiar sin perder la cabeza o destruir mis relaciones? Me siento perdido y conflictuado, desgarrado entre mi enojo persistente hacia Kate y mi amor por mi familia. Cualquier perspectiva o consejo sería muy apreciado. Actualización, realmente necesito publicar esto. Nunca esperé que mi día tomara un giro tan dramático. Estaba en el trabajo tratando de concentrarme en mis tareas a pesar del caos en casa, cuando recibí una llamada de mi mamá. Su voz temblaba mientras me decía que la policía había venido a nuestra casa y arrestado a Kate. Me quedé atónito. ¿Qué podría haber hecho Kate para merecer un arresto? Salí del trabajo de inmediato y corrí a la estación de policía. Cuando llegué, encontré a mi mamá ya ahí, pálida y en estado de shock. Un oficial nos sentó y nos explicó la situación. Lo que nos dijo nos dejó tambaleando. Resulta que la vida de Kate y Matt en los últimos 6 años no era nada como nos habíamos imaginado. No habían estado luchando por llegar a fin de mes o tratando de construir una vida mejor. En cambio, habían estado involucrados en una serie de fraudes y estafas. El oficial explicó que Kate y Matt habían desarrollado una rutina. Se mudaban a un nuevo pueblo, y Kate buscaba a hombres casados y adinerados. Los seducía y comenzaba relaciones amorosas con ellos. Mientras tanto, Matt reunía pruebas de estas relaciones, fotos, videos, mensajes de texto. Luego, utilizaban esas pruebas para chantajear a los hombres, amenazándolos con exponer su infidelidad a menos que pagaran. Me sentí enfermo al escuchar esto. No podía creer que mi hermana, la chica con la que crecí, pudiera ser capaz de tanta manipulación y engaño. Pero mientras el oficial continuaba, la situación empeoraba. Su última víctima había sido un hombre con una gran fortuna y poderosas conexiones. Kate lo había seducido y él se había enamorado completamente de su actuación. Creía que ella era una madre soltera luchando por cuidar a su hijo. Le había dado dinero, la ayudó a encontrar un lugar para vivir, incluso habló de dejar a su esposa por ella. Pero entonces descubrió la verdad. Se enteró de Matt, se dio cuenta de que Kate estaba casada y descubrió toda su operación.
En lugar de ceder a sus intentos de chantaje, utilizó sus conexiones para tenderles una trampa. Matt fue atrapado primero. Había sido arrestado una semana antes en otra ciudad. Kate había logrado escapar y fue entonces cuando vino a nosotros. No nos había dicho nada sobre lo que realmente estaba sucediendo. Nos había utilizado como un refugio, poniéndonos en riesgo sin pensarlo 2 veces. La policía había estado rastreando a Kate y finalmente la localizaron en nuestra casa. Por eso habían venido a arrestarla. El oficial nos dijo que Kate enfrentaba cargos graves, fraude, chantaje y posiblemente más. Era probable que enfrentara una condena considerable en prisión. En cuanto a Eisen, los servicios de protección infantil ya habían sido notificados. Sin embargo, dado que mi mamá y yo éramos sus parientes más cercanos y no teníamos ninguna implicación en los crímenes de Kate, probablemente se nos ofrecería la opción de hacernos cargo de su custodia si lo deseábamos. Me quedé allí, tratando de procesar toda esta información. Sentía un torbellino de emociones, shock, enojo, traición, tristeza. Miré a mi mamá y vi lágrimas corriendo por su rostro. Parecía destrozada, como si su mundo entero se hubiera desmoronado. Nos permitieron ver brevemente a Kate. Estaba en una celda, su cara llena de lágrimas. Cuando nos vio, rompió en llanto, rogándonos que la ayudáramos. Juraba que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que ella y Matt solo estaban desesperados por dinero al principio, y luego las cosas se salieron de control. No sabía qué decirle. Parte de mí quería gritarle, exigirle cómo pudo haber hecho esto, cómo pudo habernos mentido y utilizado. Pero al verla allí, tras las rejas, luciendo tan pequeña y asustada, no pude encontrar las palabras. Al final, solo le dije que cuidaríamos de Eisen y me fui. Los siguientes días pasaron en un torbellino. Tuvimos que lidiar con abogados, servicios de protección infantil y la prensa, que se había enterado de la historia. Nuestra vida tranquila se había puesto patas arriba. Eisen fue colocado temporalmente bajo nuestro cuidado mientras el proceso legal se desarrollaba. Él no entendía lo que estaba pasando, solo que su mamá ya no estaba y que ahora vivía con nosotros. Se me partía el corazón al verlo preguntar por Kate, sin saber si la volvería a ver o cuándo. Mi mamá estaba devastada. Se culpaba a sí misma, preguntándose si había hecho algo mal al criar a Kate, si había señales que no había visto. Traté de consolarla, pero yo también estaba luchando con mis propias emociones. Sentía rabia hacia Kate por habernos hecho pasar por esto, por habernos mentido y usado. Pero también me sentía culpable. Me había enfocado tanto en mi propio odio cuando Kate regresó que no me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Debería haber visto más allá de su actuación? ¿Podría haber evitado esto de alguna manera? Con el paso de los días, tuvimos que tomar decisiones difíciles. Decidimos tomar la custodia total de Eisen. A pesar de todo, él era parte de nuestra familia y no podíamos soportar la idea de que terminara en el sistema de adopción temporal. Eso implicaba cambios significativos en nuestras vidas. Tuve que ajustar mi horario de trabajo. Tuvimos que reorganizar la casa para hacerle espacio. Y tuvimos que encontrar opciones de cuidado infantil, eventualmente, de escolarización. También tuvimos que decidir cómo manejar la situación legal de Kate. Después de mucha discusión, decidimos contratarle a un abogado, pero le dejamos claro que no podríamos pagar ninguna multa o restitución en su nombre. Nuestros recursos tenían que ir dirigidos a cuidar de Eisen. Ahora, a medida que pasaban las semanas, nos asentamos en una nueva rutina. Eisen empezó a adaptarse a vivir con nosotros, aunque todavía tenía pesadillas y a veces lloraba por Kate. Mi mamá se volcó en cuidarlo, y parecía encontrar algo de sanación en su rol como abuela. Me encontré en un rol nuevo y extraño, parte hermana, parte tía, parte madre a regañadientes. No fue fácil. Pero ver la sonrisa de Eisen o escuchar su risa hacía que todo valiera la pena. Y, de alguna manera, cuidarlo me ayudó a procesar mis sentimientos hacia Kate. Puedo ver tanto de ella en él. Me recordaba a la hermana que solía conocer y amar. Visitamos a Kate en la cárcel unas cuantas veces. Siempre era difícil verla en ese entorno, sabiendo lo que había hecho. Ella expresaba remordimiento por sus acciones y por habernos arrastrado a su problema. Nos agradecía por cuidar de Eisen y decía que esperaba que algún día pudiéramos perdonarla. No sé si el perdón es posible todavía. El dolor y la traición siguen siendo demasiado recientes.
Pero estoy tratando de enfocarme en el presente, en darle a Isen el hogar estable y amoroso que merece. Toda esta experiencia me ha enseñado que la vida puede cambiar en un instante. La familia es complicada, y a veces las personas que más amamos pueden hacernos mucho daño. Pero también me ha mostrado la fortaleza de los lazos entre mi mamá y yo, y la capacidad que tenemos para amar y cuidar de los demás, incluso en las circunstancias más difíciles. No sé qué depara el futuro. El juicio de Kate sigue pendiente y no sabemos cuánto tiempo estará en la cárcel. Criar a Isen, sin duda, traerá nuevos desafíos. Pero por ahora, lo estamos tomando un día a la vez, tratando de crear una nueva normalidad tras esta tragedia familiar.